podríamos o no creer en la astrología, podríamos o no creer en esos conceptos de ética. Nosotros que somos una profesión bajo una ciencia, desde el lado de una creencia pues básicamente prehispánica, donde las tribus indígenas, que obviamente todos nosotros tenemos una sangre indígena muy bien arraigada, lo creíamos en un ámbito mágico religioso. Se ha perdido un poquito ese sentido de la curación, ¿no? Pues sí, de la enfermedad. Hola, ¿qué tal todos? Les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Vibración Sonora, en donde platicaremos temas relevantes a la educación y formación profesional en México, especialmente en el área de la salud. Mi nombre es Emanuel Franco y como en cada episodio me acompaña el maestro Marcelo, gran amigo. ¿Cómo estás? Hola Emma, mucho gusto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Hola a todos. Pues muy bien, vamos a dar inicio a este segundo episodio de nuestro podcast Vibración Sonora. No sin antes recordar que este es el podcast oficial de Instituto Salus, que es una universidad especializada en la formación de licenciados en enfermería, Técnicos superiores universitarios, en urgencias médicas prehospitalarias, flebotomistas, auxiliares de enfermería, especialistas en estimulación temprana y desarrollo infantil, heridas y estomas, camilleros hospitalarios y más. Instituto Salus, saber qué transforma vidas. Y bueno, para este episodio vamos a abordar un tema pues bien interesante, ¿no? Cuando estábamos haciendo la planeación justamente de lo que es este episodio, yo platicaba con el maestro Marcelo y con nuestro invitado que ahorita les voy a presentar, que quería abordar un poquito de la historia de la enfermería, pero no quería que fuera un episodio tedioso, enfocado justamente a la parte de, pues sí, de dar fechas y de dar datos como en los libros de historia. O sea, quería que fuera algo más orgánico, más interesante por un lado. Y pues bueno, ya lo vieron en la descripción de este video sin duda, pero este episodio lleva por título Revolución en el cuidado de lo místico a lo científico, enfermería mexicana, ¿no? Vamos a platicar un poquito de ello y para ello nos acompaña el día de hoy el profesor Oscar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación, estoy muy contento. Muchas gracias. El profesor es licenciado en enfermería por la Universidad La Salle y tiene un montón de especialidad, bueno, de diplomados, certificaciones, cursos y demás, entre ellos atención en emergencias obstétricas, enfermería en cuidados críticos, certificación en habilidades directivas, cuidado al adulto mayor, y bueno, es profesor de tiempo completo aquí en Instituto Salus. Entonces, nuevamente, maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos en este episodio. No, al contrario, gracias por la invitación. Y pues, vamos a echar un poquito de chisme. Exactamente, vamos a echar un poquito de chisme, que justamente hablábamos con el profesor Oscar. La historia es mucho eso, la historia es mucho el chismecito que hay detrás. Yo sé que cuando somos estudiantes de pronto de preparatoria, de secundaria, todos decimos, ay, clase de historia, ¿no? Qué dolor de cabeza, porque es apréndete la fecha y es quién hizo tal de tal, y pues a veces no nos sabemos ni el nombre de nuestros familiares completo. Ahora apréndete el nombre de un montón de gente. De la fecha de nacimiento de nuestros papás. Sí. Y en la escuela quieren que lo aprendamos como de ley, de qué año pasó tal cosa. Sí, pero yo aprendí eso cuando llevaba clases de historia del arte, cuando uno se involucra como con el chismecito de lo que pasaba alrededor. O sea, es más interesante por un lado y es más fácil recordar, ¿no? Pero bueno, partimos de este tema justamente, digamos, histórico, hablando de lo que es, vamos a decir, la medicina en general, no nada más la enfermería, sino este arte del cuidado desde la época prehispánica, en la cual pues justamente cuando hablamos de México en particular, pues hablamos de los pueblos mesoamericanos. Sabemos que la cultura azteca era la cultura que tenía mayor poder y predominancia en el territorio, y pues en general estas culturas, los aztecas incluidos, tenían una visión del mundo, una cosmovisión como le conocemos, en la cual basaban su civilización en una religión politeísta, ¿no? La cuestión de los dioses pues tenía mucha influencia en el cómo actuaban, ¿no? A qué se dedicaban, cómo interpretaban lo que es el mundo y lo que les ocurría, ¿no? Por ahí pues tenemos
dioses muy importantes como Quetzalcóatl, que pues, ya lo sabemos de este lado de Instituto Salos, que por eso también parte de esto es que nuestra mascota es un quetzal, ¿no? Pero justamente esta cosmovisión que yo les decía va dando esta estructura y función de, por un lado, la civilización y también del entendimiento que tenía esta, pues sí, este pueblo, esta cultura de lo que eran las enfermedades y de cómo se transitaba hacia el cuidado de las personas enfermas, ¿no? Entonces, yo no sé si creemos en la astrología o no. Sabemos que los aztecas, además de la cuestión astrológica, en astronomía eran muy buenos, ¿no? Sí tenían como este estudio, pues ya de un carácter científico de los movimientos de los planetas, de las estrellas, pero ellos sí creían y sí tenían esta visión de que todos esos movimientos y todo lo que está ocurriendo, digamos, en el universo nos afectaba como seres humanos, ¿no? ¿Y si era visto como enfermedad, no? Sí, de hecho tenían un término como tal, no lo recuerdo en este momento, pero tenían un término en el cual sí lo planteaban como una enfermedad. O sea, sí era, pues vaya, como este mal, por un lado, pero era un mal que pues justamente estaba muy asociado, no como a esta cuestión de actuaste mal o demás, pero sí hay una parte de los movimientos planetarios, perdón, o de las estrellas que te está afectando, ¿no? Sí, justo. Entonces, pero sí se entendía como enfermedad. Sí, todavía no entramos al tema de yo soy Virgo y tú eres Capricornio. No. De hecho tienes razón, porque al final del día la historia de la medicina, la historia de la salud como tal, no hablamos de una profesión como la nuestra de enfermería o de TCU, hay una historia general, ¿no? Por ejemplo, desde el inicio de una comunidad, vamos a decirlo así, era un castigo divino, pero no era, en la divinidad no lo hablamos como un dios o una deidad, sino un castigo del universo, porque ellos no creían en dioses. En la antigüedad no había dioses, en la antigüedad toda energía, por eso en algunos momentos lo matamos como la energía elemental. En la historia, cuando justamente nace esta parte de Platón, tenían como el castigo de una enfermedad justamente por tu ética, por tu comportamiento, por una ley de atracción, que hoy por hoy pues obviamente ya decimos no lo separamos de una creencia religiosa, de una creencia, de una ciencia. Pero es que tú te fuiste hasta los griegos. De hecho es más todavía. Son filósofos esos cuates, todo el tiempo están como que... Pero sí es bien interesante ver cómo es un poco el mismo concepto, ¿no? De decir, hay algo externo que influye, ¿no? En tu cómo estás tú sintiéndote, cómo estás tú, bien o mal físicamente, ¿no? Y bueno, eso es bien interesante porque insistía, ¿no? Podríamos o no creer en la astrología, podríamos o no creer en esos conceptos de ética, podríamos o no, y eso lo vamos a ver más adelante, creer incluso en la enfermedad, ¿no? Sí. Y decir, se ha hablado mucho de los efectos placebos y del poder de la mente para hacer que nos sintamos mal o que nos sintamos bien, aun cuando físicamente sí hay un deterioro de la salud, ¿no? Entonces ese es un punto bien interesante que insisto, ¿no? Viene en el tema que hablamos específicamente de medicina o de enfermería mexicana. Desde los aztecas sí estaba ya este concepto o esta visión preconcebida de hay algo externo, algo mágico, algo místico incluso si queremos, que está afectándome a mí físicamente, anímicamente muchas veces, sin meternos nuevamente a temas de qué signo eres, cuál es tu ascendente y tu carta astral, no. Y digo, es muy interesante también porque estamos hablando de civilizaciones serias, ¿no? Sí. No estamos hablando de una cuestión de, ay, pues a alguien se le ocurrió y hacía dinero con eso, ¿no? Sino que realmente sí era una forma de regir sus estructuras de acuerdo a lo que los astros decían o presentaban, porque la base astrológica, si uno dice, era como el acomodo de las estrellas, ¿no? Incluso nuestros antiguos aztecas era lo que tenían, la lectura de un cielo. y hoy una por hoy, lectura de una complejidad Claro. matemática impresionante. claro, ¿no? O sea, desde las constelaciones y obviamente el acomodo de todas las estructuras que hoy tenemos y que hasta la fecha no hemos encontrado una lógica del por qué están las pirámides donde están.
desde una ciencia de la salud. Y como bien nos vimos en los registros de aquí de México propiamente, vemos un cuidado, sobre todo en el nacimiento de un cuidado herbolario. Y ya, justo, más para acá. justo por ahí es cuando surge esta figura del chamán. Sí. El chamán o chamán. Que es como este primer acercamiento que encontramos en los códices y demás que nos dejan estas culturas de un cuidador de la salud, ¿no? Y estos chamanes pues tenían mucho de cuestión mística, ¿no? Se hablaba mucho de que las enfermedades, como decíamos, se causan por los desequilibrios del universo o inclusive por la intrusión de seres, digamos, de otros niveles cósmicos, ¿no? Entonces, había esta primer parte de entendimiento de las enfermedades, insisto, de agentes externos, ¿no? Que causaban, y pues justamente estos chamanes hacían uso de sesiones ritualísticas, llamemos, en las cuales ellos, por un lado, podían inclusive viajar a esos otros mundos de los que estamos hablando, y generalmente se hacía uso de algún psicotrópico para pues, precisamente obtener como ese nivel de apertura, digamos, ya fuera mental o del alma, digamos, hacia el cosmos para lograr curar las enfermedades. Y pese a que estamos hablando nuevamente de una cultura prehispánica, el término chamán o chamán pues sigue siendo un término del cual escuchamos hoy en día, ¿no? Más recientemente o más comúnmente también se habla de curanderos, pero es un tema que venimos trabajando ya desde hace pues muchísimo. De hecho, pues hasta la fecha, ¿no? Podemos decir en esta caída de un dilema entre nosotros que somos una profesión bajo una ciencia, desde el lado de una creencia pues básicamente prehispánica, donde las tribus indígenas, que obviamente todos nosotros tenemos una sangre indígena muy bien arraigada, lo creíamos en un ámbito mágico religioso. Ya el ámbito mágico justamente esta parte de incluso hablar de elementales. ¿Qué son los elementales que hoy por hoy los decimos? Los duendes, las hadas, las brujas, ¿no? Que justamente, ¿no? Que hoy por hoy los manejamos con la parte hacia a los niños como un cuento de hadas, que en realidad es nuestra base, nuestro conocimiento y de la base de muchas enfermedades. Porque era como es que si tú sales a las 12 de la noche te va a llevar un duende y te va a provocar tal cosa, ¿no? Hoy por hoy, pues no. Bueno, fíjate, regresando al tema de los chamanes y el tema de las enfermedades, es bien importante definir que el tipo de enfermedades natas, el tipo de enfermedades incurables y el tipo de enfermedades que te daban por andar viajando y que te envenenabas y todo el rollo. Porque los chamanes curaban esa parte. Pero por el otro lado, las enfermedades natas, no las que naces así con ello, inclusive Moctezuma tenía un pedacito de su templo donde ahí los resguardaba y los mantenía, ¿no? Muchos decían que era como para un tema de mantenerlos como en cuarentena, pero no, eran como sus trofeitos. Sí, de verdad, o sea, era así como que él es súper diferente y lo tenemos como que a él lo eligieron por ser diferente. Sí, claro, o sea, tenía como un sentido de eres especial, sí, pero en un sentido positivo, ¿no? Sí. Y de hecho, digo, también esta parte de enfermedades como, pues, natas o inclusive las adquiridas a lo largo del tiempo, pues también tenemos que darnos cuenta o hacer la reflexión de que era el primer acercamiento al entendimiento de ellas, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que esto sea correcto o sea incorrecto, simplemente que fue nuestra primera forma de entender exactamente qué estaba pasando y cómo podemos de alguna manera resolverlo o atenderlo, ¿no? En ese sentido, pues también podemos abordar que había ya términos específicos para las personas que se dedicaban al cuidado. Justamente para los aztecas tendríamos el término Ticitl, que justamente se refiere, y aquí no lo hacen los historiadores como un término indiferente del género, hombre o mujer que se dedicaba a la atención de los enfermos, ¿no? Había una persona denominada Ticiotl, que era como la persona, era un sacerdote que se dedicaba a educar, ¿no? A los Ticitl, que eran pues, estas personas encargadas de cuidar. Ticitl era el chiquito. Ajá. Y Ticiotl era el maestro. Era como su aprendiz. El Ticitl era el aprendiz. Y el Ticiotl
que era como el maestro. Ah, el maestro, sí, sacerdote no como el de ahorita la religión. No. Pues tenía que ver, ¿no? O sea, el término sacerdote sí tenía como cierto, digamos, cierta relación, siempre la ha tenido con la religión, pero no era lo único. O sea, no te voy a educar en cuanto a religión, te voy a educar, y a eso iba, en el manejo de plantas que nos mencionabas un momento, el sí. maestro Oscar, todo este conocimiento herbolario, Sí. te lo voy a transmitir a ti. Y además del herbolario, pues sigue esta parte de la mística, ¿no? De decir, pues es que si los planetas, pues es que una estrella, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, era muy común escuchar, y por ahí viene un poco el tema este de que por qué las mujeres no salen en el luna llena. Sí. O sea, decían que si salían una mujer embarazada, se mostraba como en lo que era luna llena, tenía una probabilidad de que su niño, su bebé, naciera con el abuelo polino, por ejemplo. O sea, había diversas situaciones. ¿Y el eclipse? ¿Y el eclipse? También la parte de malformaciones, incluso hasta la fecha, a lo mejor no lo van a poder creer, ¿no? Pero las mismas enfermeras que son Leo, licenciadas en enfermería, obstetricia, Yo pensé que del signo Leo. Pero todavía no hablamos de los signos. Nosotros somos Virgos. O sea, presumir signos. Okay. Pero ellos utilizan justamente esta parte de una creencia sobre las lunas. A pesar de que tiene la base de una ciencia, traemos esto arraigado justamente de los curanderos anteriores, ¿no? Que hoy por hoy, obviamente los curanderos los ponen como hombres o mujeres sin importarlo. Cualquiera puede curar al final del día. Siguiendo hablando del parto, es cuando los acomodan a los Exactamente. bebés, ¿no? Y ahí es donde entran las matronas. Y justamente esto, o sea, se hacía como muy evidente en culturas prehispánicas, el hecho de no hay tú te dedicas a esto por ser hombre, tú te dedicas a esto por ser mujer. Sin embargo, sí empieza a haber una delegación de este tipo de actividades por el hecho de que generalmente, pues las personas, digamos, los guerreros, pues eran hombres por una cuestión física, ¿no? O sea, una cuestión de fuerza física, y era más común que fuera una mujer la que se quedaba en casa, y por lo tanto que al caer alguien enfermo fuera ella quien se dedicara a su cuidado, ¿no? Pero también dependía de la escuela que elegía, ¿no? Pues sí, hay todo un tema ahí como de esta parte de las escuelas, pero finalmente, o sea, la cuestión del cuidado sí empieza, aunque no digamos de forma obligatoria, pero sí empieza a caer con más facilidad en... Es que esto tiene una base, de hecho dentro de las bases justamente de la historia, se le da esta parte por el cuidado y el instinto materno que tiene la mujer ante el bebé o el recién nacido. Y eso lo dan como un cuidado antropológico, que es básicamente ellos en la antigüedad en ese momento decían que las mujeres ya venían codificadas, por así decirlo, para dar un instinto de un cuidado, de un seno materno. De ahí viene la palabra del seno materno, dentro de ese cuidado de ellos mismos. Y es que pues al final es un poco lógico, ¿no? O sea, Sí. Porque ellas lo viven, ellas Claro. saben lo que es estar embarazada, llevar todo pues un desarrollo de un ser humano durante meses, ¿no? Y justamente también para los aztecas existe el término Tlamatícico, que básicamente significaría partera. O sea, ellos siempre estaban en sus estructuras sociales a crear una diferencia entre las actividades que hacían. No era, todos se dedican a la salud, y no es, esta persona se dedica a esta parte de la salud, esta otra cuida a los enfermos, esta otra está a cargo de la enseñanza, y había distintos términos también para los que hacían de alguna forma cirugías, los que, pues vaya, iban teniendo como cierta especialidad, inclusive para flebotomistas, Sí, claro. también tenían ciertos términos. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Pues que desde esa época ya estamos hablando de una diferenciación y una especialización hacia las actividades que dentro del campo de la salud cada uno de ellos iba a desarrollar, ¿no? Y volviendo un poquito a este tema de género, pues que sí, entre que había esta, digamos, carga natural hacia la mujer en el cuidado de las personas enfermas, también el hecho de que ellas se desarrollaban como parteras significaba como cierto estatus distinto a los demás. Entonces, sí, la enfermería y el arte, la ciencia del cuidado, se va como dando como, pues, vamos a decirlo, una carga natural hacia el género femenino,
Justo, que es donde obviamente hacemos como el traslado de creencias o de una cultura que era de abuela, de madre a hija, y hasta la fecha lo seguimos, ¿no? Justo, Sí, al final del día. y es El mal estereotipo del ginecólogo varón. Pero Claro. fíjate que yo no sé cómo lo han vivido ustedes, pero tengo Yo no muchas he ido al conocidas, ginecólogo. no, yo tampoco, pero tengo muchas conocidas que prefieren que su ginecólogo sea hombre. No sé por qué. Ok. ¿No? Pero es que, pues, Y para mí es más común escuchar a amigas y a conocidas decir, voy al ginecólogo que voy a la ginecóloga. Y sí, o sea, se refieren ginecólogo no como término genérico, sino como mi ginecólogo hombre. ¿No? Y no sé si por un lado, porque también yo a la gran mayoría de ginecólogos que conozco son hombres. Pero no sé si ahí haya una cuestión de confianza, de... Pura ginecóloga. Es cierto, ¿eh? Eso sí es cierto. No, yo sí conozco, la mayoría son ginecólogos, creo que de 10 una es una doctora o dos, si no quitamos. Pero básicamente en ese punto es porque muchas mujeres sienten que las mismas mujeres o las mismas doctoras son más agresivas con ellas. Sí, ¿verdad? Que los hombres como que los tratan un poquito más por este tema de violencia en la mujer. Ok. Entonces tratan como de cuidar más esta parte, pero las mujeres es como más agresiva. Ok, lo entendimos. Ese ademán con Sí, la mano. Súper. Y bueno, bajo este término, concepto de partera, pues también se empieza a desarrollar un uso más preciso de herbolaria particular para eso. El uso del temazcal, por ejemplo, también tenía mucho que ver con el cómo se trataba a la mujer que estaba en labor de parto, ¿no? Y cómo le ayudaba esto a dilatar, cómo le ayudaba esto, pues, de alguna manera a llevar el parto de una mejor manera. Y el postparto también utilizaban el temazcal para, con las hierbas y todo eso, pues se cerraran sus huesitos. Sí, los baños. Y son muy funcionales, son bastante funcionales. Y hasta la fecha, por ejemplo, el uso de la canela, el chocolate y otras sustancias que son infusiones naturales, pues evidentemente aceleran el trabajo de parto y lo seguimos ocupando. Muchas parteras que justamente están certificadas en hospitales hoy por hoy, seguimos utilizando esta forma tradicional de hierbas. Y es bien bonito como esta parte de involucrarnos en el entender de dónde viene un poco todo esto, ¿no? Porque justo ahorita ya es un poquito de, pues sí, hasta de cierta clase social, es decir, voy al temazcal con mis amigos, con mis amigas, ¿no? Por un tema de relajación, puede ser en el mejor de los casos, o por un tema de que algunos todavía utilizan estos psicotrópicos para el tema de la apertura de los canales de la mente y todo esto. Tus chakras. La alineación del chakra y Bueno, demás. eso ya es de otro lado, ¿no? Chakras. Sí, no Más tiene holístico. nada- Sí, no tiene nada que ver con este tema, pero a lo Más que bien, es que- más bien lo que se refería era a las 7 puertas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que se ha perdido este tema. O 12 puertas, ya ni sé. No sé ni de qué me habla. Pero es que acuérdense que en cada cultura a veces es lo mismo, nada más cambia con ciertos nombres. Pero en algunos coincide que Sí. Pero aquí a lo que voy es que se ha perdido un poquito ese sentido de la curación, ¿no? Pues sí, de la enfermedad. Yo no he escuchado, por lo menos yo en mi entorno, a alguien que diga, me siento mal, voy al temazcal. O sea, es más como una cuestión holística, como mencionaba el maestro Marcelo, y por otro lado, hasta recreativa. Sí, ¿no? recreativo. Y también volviendo un poquito antes de soltar por completo la etapa precolombina o pues sí, prehispánica, pues vamos a hablar también de que las culturas mesoamericanas pues eran bastante limpias, tenían bastante orden, o sea, no había una propagación pues tan, digamos, fuerte o tan específica de enfermedades. Pese a eso, pues justamente permitían tener un sistema de salud organizado, ¿no? Y eficiente para las necesidades de ese momento, necesidades que cambian en el momento que hay un choque cultural en la etapa de la Sí, por conquista. supuesto. Sí, cada cultura tiene su homeostasis, ¿no? Con su contexto. Entonces, obviamente, si viene un agente externo, pues te da en la torre. Claro. Platicamos, por ejemplo, de las culturas un poquito más arraigadas de la sierra
Y ahora que vino lo del COVID, arrasaron con muchas. ¿Por qué? Porque es un agente externo, ¿no? Y otras, por el contrario, se les aislaron y se salvaron completamente. Justamente. Exacto. O sea, son dos caras de la moneda al final del día, ¿no? Sí, tú vas con una gripe allá y no te curas con sus test. Claro. Y la forma en cómo nos educamos, incluso sus propias reglas, porque algunos ni siquiera nos dejaban entrar y siguen sin dejarnos entrar un personal de salud ya con alto conocimiento, porque ellos se quedan con sus chamanes. Sí. Y ahorita hacemos una reflexión de eso, pero sí quiero que terminemos como de cerrar la parte histórica. Ya nos regañamos. Va a ser breve. Pasamos este análisis. Sí. No es regañarnos, pero si quisieran que cerráramos esta parte. Adelante. Entonces decíamos, llegan los españoles, la etapa de la conquista, llegan con un montón de situaciones producidas por los que aquí no existían, por costumbres que aquí no existían, como les decía, aquí teníamos pues un sistema, digamos, o bueno, una costumbre de limpieza en general hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro entorno, y un respeto también hacia ese entorno que hacía que pues todo permaneciera pues en términos llanos limpio, ¿no? Y llegan los españoles en barcos sin bañarse después de no sé cuánto tiempo, comiendo carne echada a perder, con ratas, con insectos, con un montón de situaciones. No, todavía no. Sí, no creo. Pero justo hace este choque entre, por un lado, la cultura y por otro lado, pues la cuestión de esto no existía aquí, ¿no? Y nos trajeron pues situaciones para lo que no estábamos preparados. Empieza a haber pues las primeras pandemias también por eso, ¿no? Digamos tierra azteca, y pues también empieza a haber, vamos a verle el lado positivo, pues un conocimiento un poquito más centrado de cómo se tratan las enfermedades, ¿no? Por ese lado, acá también vinieron a descubrir esta tradición botánica o herbolaria que pues para muchos ha sido de las mayores aportaciones a la medicina científica, ¿no? Todo ese estudio que se había hecho de la cuestión botánica o herbolaria en México, y bueno, vamos a hablar de Mesoamérica previo a México, ¿no? Y pues bueno, justamente decimos, llegan los españoles, empieza la época de la conquista, y son las órdenes religiosas las que esto que decíamos antes de familiar en familiar se iba pasando este conocimiento de cómo tratar, cómo actuar, qué darles, pues ahora eran las órdenes religiosas las encargadas de todo lo que tuviera que ver con educación, incluyendo el tema de cuidado, el tema de enfermedades, la evangelización, ¿no? El proceso de la evangelización con los jesuitas, con los franciscanos, los dominicos, pero era más allá de tienes gripa, rézale a Dios, ¿no? ¿Cómo? Era más de tienes gripa, rézale a Dios. Pues había una parte de sí, encomiéndate, decir reza, porque era parte justo de la labor de evangelizar, y se refuerza. De vender ibas a decir, no, de vender. No, nada. No. Iba más hacia la labor de evangelizar, porque refuerzas esta parte de los aztecas de decir, pues el universo y estos como seres de otras dimensiones y demás, pues acá no, ahora es la religión, Dios, en la necesidad de erradicar tu política. ¿Cómo curaba a Jesús, no? Y es que, o sea, no vamos tan lejos como lo que comenzamos a platicar. Una enfermedad nace por un castigo de Dios o por el universo. Ya no era el universo, era tu deidad. Sí, ahora y justamente cuando viene todo esto del catolicismo y religiones. Entonces, pues yo voy a aprovechar que tú estás enfermo para también evangelizar. Dios te castiga porque eres malo. Y te enfermas porque no te has bautizado. Correcto. Es este castigo también del maligno. El diablo lo tienes adentro. Ya rato tenemos. Y bueno, este es el primer choque, digamos, histórico que hay, el primer salto que vamos hacia pues una cuestión, digamos, más científica de lo que es el cuidado, y el segundo salto vendría a ser la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana posteriormente, donde las necesidades en cuanto al campo de la salud vienen a ser totalmente otras, ¿no? Empieza justamente pues esta cuestión de guerra, ¿no? Donde tus heridos, pues ya no era, como decía el maestro Marcelo, ya no era la gripe, ¿no? Ya no era la fiebre, ya no era el dengue, ya no era la
sí, todas estas enfermedades que llegaron con los españoles, ahora era la guerra la que había que atender. Sí. Y nuevamente, pues, ¿quiénes eran los que estaban obligados a ir a la guerra por una cuestión física? Pues los hombres. Y entonces las mujeres tomaron, digamos, en sus manos la labor del cuidado de aquellos que lo necesitaban, ¿no? Esta, pues, digo, mención muy breve, al final de cuentas, sin duda, si nos metemos a la historia, hay un montón de nombres de personas, hay un montón de situaciones que podríamos analizar en donde, pues, tal cual las mujeres, ojo, que yo diga que haya caído, que hayan ellas tomado más bien esta labor de cuidado, no quiere decir que haya sido única. Había mujeres guerrilleras, había mujeres que funcionaron como espías, como contrabandistas de armas, como pues un poquito voceras, digamos, no periodistas como tal, pero sí el llevar las noticias de un lado a otro. En mi época le dicen de otra forma, ¿no? ¿Cómo? En mi época le dicen de otra forma, ¿no? Las comunicativas del pueblo. Las que llevaban esta parte comunicativa. Y quiero, pues, cerrar con esta parte moderna, ¿no? De alguna forma, con lo que es la inauguración tal cual de la Escuela de Enfermeras que se da en 1907 en el Hospital General de México, ¿no? Y ahí digamos que ya se institucionaliza y se empieza a educar a la primera generación de profesionales de la enfermería, más allá de lo que mi mamá me dijo, lo que mi papá me compartió, lo que este maestro me educó, ¿no? Más allá de esta, digamos, pues esta educación más empírica, ¿no? Ya empieza a institucionalizarse la profesión de la enfermería. Ya viene con la revolución industrial, ¿no? Con Marie Curie. Sí, pero hablamos aquí de México. O sea, Bueno, sí, pero es que ves que tuvimos muchísima influencia con este cuate del Porfirio Díaz, se trajo todo. Sí, esa cuestión de... Y justamente se da casi el empate con el nacimiento de unos sector salud más grande que es el IMSS. Justamente el que nace o el que empieza a decir, yo quiero profesionales preparados, ya no empíricos, quiero a alguien que tenga una base. Y justamente en esta parte de la escuela, los inicios de una primera licenciada era de 2 años. O sea, no era de 4, era de 2 años, pero era con conocimientos básicamente de una partera que había aprendido, obviamente desde tiempo atrás, hasta que lo fueron probando y dieron una base sólida. Y al final es la construcción del conocimiento científico, claro, ¿no? Partimos justo de lo empírico, empieza esta transmisión oral, por un lado, y empieza también empezar a registrar, ¿no? El conocimiento. Ya no es una tradición oral, es ya también una cuestión escrita, es una cuestión pictórica, ¿no? En la cual empezamos ya a construir conocimiento científico que nos permite llevarlo a la academia. Pero es que no era una enfermedad, como decían, eran pandemias. Sí, o sea, sí, la sí. viruela, el sarampión, la influenza. La gripe española. Y justo es de lo que hablábamos, y cerrando el comentario un poquito del profesor Oscar, pues es la necesidad que te va enfrentando. Él nos decía, pues justo el sistema de salud nacional, ahora necesitamos profesionales, ¿no? Preparados para todas estas cuestiones que ya vivimos y que no supimos enfrentar. Ese es pan de toda la historia, ¿no? Es como aquí en México no habíamos mirado a los enfermeros hasta que pasó el COVID, ¿no? Y dijeron, hay un montón de enfermeros y les subieron el sueldo y todo el rollo. ¿Y qué ¿no? crees? Metieron a ver a todo el mundo. Claro, pero o sea, también tiene su lado triste porque fue donde nos dimos cuenta que estamos desprotegidos como personal de la salud, ¿no? Ante un gobierno, pues evidentemente fuimos sus pollitos de colores. Pero al final, además del gobierno, y yo esto siempre lo manejo con mis alumnos, es una cuestión de investigación. Sí. O sea, hicimos investigación para resolver al momento, no para estar preparados para si algo ocurría. Entonces siempre les he dicho a mis alumnos, la investigación puede ser base bien importante para estar preparados para estas situaciones. No, insisto, no quito responsabilidades, simplemente digo que sí hay cuestiones más allá de si el gobierno sí o Sí, y también como sociedad, ¿no? Porque a veces tenemos que es que un enfermero no puede hacerlo. Estudiamos igual los mismos años. Sí, Y nos preparamos de la forma, incluso por ejemplo aquí en Instituto Salud, pues tratamos de mantener un régimen un poquito más esforzado para que salgan con un conocimiento más base, una fundamentación científica que en el momento de allá afuera puedan defenderse. Y hay una realidad que
creo que se hizo, como dice el maestro Marcelo, evidente con la pandemia que vivimos en 2019-2020, pero que todos sabemos, es el sistema de salud nacional se mueve por el personal de enfermería. Sí. No hay más, Sí. ¿no? Sin hacer menos a nadie, Claro. pero los que mueven al sistema de salud en México son los enfermeros y las enfermeras. Sí, por supuesto. Y bueno, ese es como el cierre de la parte aburrida, Pero no fue de la aburrida. parte histórica del chismecito que nos Sí, aventamos. sí. Y aquí, pues a mí sí me gustaría, hablando de esta parte mística, mágica, y de esta otra parte de la ciencia, que reflexionáramos un poquito. ¿Qué tanto realmente hemos dejado de lado la parte mística para el sistema de cuidados, para la salud en México? Y hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, pues de cómo pues, los hospitales siguen teniendo sus capillas, es Sí. común ver imágenes religiosas, ¿no? Pues ya no somos politistas, no creo que alguien tenga un Quetzalcóatl por ahí, ¿no? Pero es un poco el mismo concepto. Claro. Y muchas veces cuando pues es que hay que rezar para que se cure, pídele a Dios, ¿no? O a aquella entidad en la que ellos crean. ¿Qué tanto hemos dejado de lado este pensamiento místico y lo hemos alejado de la parte científica en cuanto a materia de cuidado? Es que pues al final no lo podemos dejar y nunca lo vamos a dejar. Eso es una realidad, jamás vamos a dejar como el área espiritual porque como bien nos maneja la OMS, nosotros nos giramos bajo 4 esferas básicas. Una biológica, que es un cuerpo sufriente, un doliente. Una parte social donde necesito convivir para yo también recrearme como persona. La parte justamente psicológica, que habla obviamente de una mente, de un pensamiento. Si tu mente se fracciona, se rompe, te vas para abajo. Y la última, que es justamente la parte espiritual, donde como seres humanos necesitamos creer en algo, creer en un Dios, una deidad, hasta en ti mismo. Una espiritual no lo basamos en una religión, sino creer en algo para que nosotros tengamos ese sustento ante un duelo o ante algo. Es más como una cuestión que tiene que ver con la voluntad. Exactamente. Para que podamos creer de sí puedo, pero necesito creer en alguien para que esa idea me jale. ¿Y por qué tiene que ser alguien desde lo místico? Sigo insistiendo, ¿no? Porque, o sea, no hablo si religión sí o religión no, simplemente que el pensamiento pues sigue dentro de esta lógica del misticismo, ¿no? De lo mágico, llamémosle. Porque no es, yo lo voy a hacer con mi mamá, con mi papá. Yo la única vez que he estado internado, ese era mi pensamiento. Yo no soy religioso, no soy católico, no soy creyente, pero sí decía, me iba a recuperar por mi familia, ¿no? Y es, insisto, un poco lo mismo, pero en plano físico. Es que al final era su espiritualidad, ¿no? Su espiritualidad está enfocada a su familia. Nosotros, por ejemplo, yo lo enfoco a la mejor universidad, pero su espiritualidad máxima es su familia, pero no deja de romperse que es una misma rama. Sí, y es un poco el mismo concepto que Sí, claro. decíamos. Pero, o sea, insisto, vale, está esta parte como del estudio, ¿no? De decir, pues, hay una parte espiritual a la que nos abocamos, sin duda, como personal del cuidado de la salud también. Pero todo esto que hace rato decíamos, los chamanes siguen existiendo. Sí. Las limpias, ¿no? La brujería, que de pronto es así de es que le hicieron brujería y le dio cáncer, y enfermedades que yo creo que todos hemos escuchado que pues nadie lo pudo diagnosticar, y hasta que fue con una curandera de aquí del pueblo se curó. Cuestiones así que siguen pasando, ¿no? Y no hay un sustento científico, No. pero hay anécdotas y hay a veces situaciones que uno mismo ve y vive, que dices, pues mira, yo no sé cómo explicarlo, Pero pasa. pero algo pasó ahí. Poder de la mente. Puede ser por ese lado. Incluso nosotros nosotros de enfermería no nos vamos como lejos a servicios sociales, pero algunos de la rama de la medicina se van a cierres, ¿no? Y muchos de estos grupos o de estas personas niegan la entrada porque así tal cual las palabras son yo no creo en tu medicina, pero creo en mis hierbas. Pero no creo en tu pastilla, porque tu pastilla para mí no me funciona, pero mi hierba sí me funciona. Volvemos otra vez al COVID, que Exacto. nadie quería vacunar. Bueno, no, la mitad de la población no se quería vacunar. Claro, ¿no? Y es esta parte que nos dice Manuel, ¿no? Al final del día, ¿por qué seguimos tan arraigados?
justamente porque vamos en una cultura que nos lo enseña y nos lo sigue enseñando, y de aquí a que desaparezca no lo va a hacer. Pero está mal, o sea, tendría que desaparecer. Pues no, No. porque en la realidad, como hace rato lo decíamos, ¿no? Cuando estábamos lo del, todas las revoluciones y demás, y conquistas y todo esto, nuestra herbolaria es la base de la farmacología. Nuestra herbolaria mexicana es una base de la farmacología moderna. Y yo creo que está bien, o sea, yo también muchas veces voy a preferir algo natural, digamos, y yo creo que ya es también como una moda actual, ¿no? Es decir, ay, no, que sea natural, ¿no? Pero además de lo herbolario que decíamos, pues es una gran aportación a la ciencia, sin duda, está la parte ritualística, está la parte mágica, mística, que es en donde yo digo, esa otra parte sigue existiendo, porque la herbolaria, vaya, que no desaparezca nunca, ¿no? Es una ciencia bastante interesante y que tiene mucho aporte sustentado, por eso es ciencia, al final de cuentas, porque no es como de, pues a veces sí, a veces no, y si mira, si le rezas con la fuerza y el poder de tu espíritu proyectado, y eres lo suficientemente fuerte para ello, no, o sea, funciona porque la planta tiene elementos químicos que le hacen. No demerites, hermano. No, es que no demerito, pero lo pongo como aparte de esta otra parte, que es lo ritual, el reforzamiento. Claro, y era lo que platicaba hace rato, ¿no? Cuando eran las enfermedades de nacimiento, las que te ibas en el viaje, por supuesto, la marihuana, que es un tema conocido, te vas tantito y ya fuiste más para allá que para acá, ¿no? Ya es un alta celestial, ¿no? El mezcal. El mezcal, El ¿no? peyote, que sigue siendo pulque. para muchas culturas en México todavía. Y funciona, ¿no? Por ejemplo, que te dicen, es que tómate un mezcal. Bueno, también tiene una razón científica del por qué un mezcal sí te funciona. Sí, a mí una vez un tequila me curó el estómago. Me sentía muy mal, estábamos en Hidalgo y íbamos a comer carnitas y todo esto por allá. Yo me sentía muy mal, tenía un dolor y unas náuseas, y mi abuela sabía cómo es. Él me dijo, tómate un tequila, ¿no? Y me lo tomé y me sentí bien y pude comer y no tuve problemas, ¿no? Sí. Mental, ¿no? Pero Para todo mal, un buen mezcal. Para todo bien, también. Pero, o sea, esa parte, insisto, lo químico se entiende y se comprueba incluso. Pero lo místico, lo mágico, ¿dónde queda? Es que ahí vamos también a partir la parte de dos puntos, ¿no? La base científica de las propiedades de un tequila, el grado del alcohol, bla, bla, bla. Y obviamente también el efecto placebo que está teniendo dentro de una programación neurolingüística donde te dices, esto te funciona y entonces sí te va a funcionar. ¿Por qué? Porque también ya la mente la estás programando de decir que va a funcionar y ¡fum! ¿No? ¿Y qué pasa? Muchas veces yo pongo el debate nada más, ¿no? Cuando te dicen, pues ve al médico y te dan todo un tratamiento que llevas a lo largo del tiempo y no te curas. Pese a que es médico y que te están diciendo, esto te va a funcionar y esto te lo estoy recetando yo, que estudié tantos años, que me especialicé tantos años, que yo sé qué onda, y aún así no te curas, ¿no? Y cómo hay veces, y yo se los digo, ya hablaremos más adelante de experiencias, pero que lo médico, lo científico, no funcionó y lo mágico sí. Exacto. Y en ese sentido, hay una historia aquí en México bien interesante. ¿Adivino cuál? La historia de Pachita. Sí. Sí, cuando hablamos de chamanes y curanderos, creo que el nombre que siempre va a surgir es el de Pachita, ¿no? Cuéntenos un poquito de Pachita, profe. ¿Qué saben de Pachita? Pachita, una curandera que tenía la virtud de curar enfermedades sin necesidad de abrir el cuerpo, ¿no? Más o menos. Sacaba por ahí el mal, ¿no? A través de algunas limpias, de algún tema por ahí religioso, místico. Más que como religioso, como energético, ¿no? Porque muchos historiadores decían esta parte era capaz de proyectar de forma energética un órgano, operarlo, volverlo a meter. Justo, ¿no? Sin meter el cuchillo. Pero ha habido gente que hasta saca clavos del cuerpo y todo, ¿no? Y esa es la parte que la ciencia no explica, ¿no? Ahí les va, porque justamente Pachita puede ser considerada la chamana o curandera más famosa de México, probablemente de Latinoamérica, y pues tiene ahí un lugar importante en cuestión mundial, ¿no?
por realizar curaciones milagrosas, que fueron en un principio, pues sí, el chisme, el boca a boca, pero después se convirtió en algo mediático que terminó, dice la leyenda, y esto no está comprobado, pero que terminó inclusive con ella visitando los pinos, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Y fíjense, algo que sigue también como en esta parte del mito, y de lo que alimenta la historia de Pachita es que ella muere en mayo de 1900, en abril, de 1979, y su cuerpo ingresa a la morgue y no la declaran muerta, se dice, ojo, hasta 2 días después, porque se dijo en ese momento, que su cuerpo seguía caliente. O sea, que 2 días después de haber ingresado a la morgue, ella seguía como si estuviera viva, no había signos vitales, no respiraba, pero su cuerpo no estaba frío, sino que seguía caliente, ¿no? Entonces, pues sigue siendo como un tema dentro de pues, la mística mexicana, de la leyenda mexicana, bien interesante. Pachita, además, ella decía que estaba poseída por el espíritu de Cuauhtémoc. Ah, sí, es ¿no? verdad. Uno de los chamanes más grandes. Sí, pues emperador. Bueno, un emperador. Pero sí tenía esta parte chamán. Todos los emperadores. Y fíjate, qué importante, ¿no? Que esta parte de curandero, del chamán, sí tenía un puesto de poder importante en la sociedad mesoamericana. Y acá, pues ella era lo que decía, ¿no? Le decía el hermanito, que era este espíritu que la poseía y la hacía, pues, ser capaz de crear estas curas milagrosas. En realidad Pachita sí abría el cuerpo, pero lo abría sin anestesia, con un cuchillo de cocina. Ah, sí. Eso es lo que se dice. Y de hecho hay fotografías en donde sí ves que lo que tiene en la mano es un cuchillo de cocina, ¿no? Y que pues las personas que las atendía, Pachita era, bueno, vamos un poquito ordenando, ¿no? Ella vivía en lo que hoy es la colonia Roma, se llama la casa, no, en ese entonces no era una colonia una colonia popular. Y ella vive en lo que se conocía o se conoce todavía como la Casa de las Brujas, que está por ahí por lo que es Plaza Río de Janeiro. Yo estuve ahí el fin de semana y les decía ahí como que pasé por enfrente de la casa y dije, Pachita, ¿no? Ahí vivía ella, era una vivienda humilde, de hecho ella una vez se describió ante algún medio como una vieja judía, así se dijo ella. Era una vivienda humilde donde había un catre en el cual recostaba a la persona que se fuera a atender. Con el cuchillo hacía la incisión donde estaba el mal de esta persona, es decir, ella sí consideraba pues este órgano está mal y demás. Se supone, o lo que se dice es que sacaba sangre, sacaba vísceras, sacaba el órgano malo, en teoría, materializaba aparentemente otro con sus manos, lo introducía, cerraba la herida y la persona le decía reposo 2 días y en 2 días la persona estaba curada. Entonces empieza como un rumor esta historia que pues se va haciendo cada vez más grande y llega justamente a oídos de personas famosas, ¿no? Políticos poderosos, que pues empiezan a buscarla justamente para tratarse. Por ahí una de las historias más, y esa pues sí está documentada, más digamos famosas o sonadas es la del doctor Jacobo Greenberg, que es un investigador mexicano, psicólogo, que justamente pues él trabaja mucho con temas del poder de la mente, ¿no? De lo que se puede lograr justamente con una cuestión mental. Él tiene una teoría bien interesante, que es la teoría sintérgica, que básicamente nos habla pues de que la luz no es algo por sí, ¿no? Es como una percepción de nuestro cerebro que pues, la interpreta como luz. Y en ese sentido, en términos, digamos, básicos, sin meternos tanto en la teoría, nosotros seríamos capaces de, con nuestro cerebro, crear o materializar cosas, ¿no? Y por ahí va un poquito la explicación, o el interés más bien, que Jacobo Greenberg encuentra en lo que es Pachita, y realiza, pues, investigaciones, pues, digamos, serias, ¿no? Con esta historia, va a verla, es presencia con mucha gente, porque las operaciones de esta chamana no eran
a puerta cerrada, era como de, no, nadie puede ir, ¿no? Era de, pues aquí pueden estar sin problema, no veían, y pues mucha gente sí afirmaba que justo lo que veían era eso, que los abrían con un cuchillo, sacaba órganos, metía uno nuevo y la persona se sanaba, ¿no? Y bueno, el costo, que es lo curioso, de lo que esta curandera hacía, era mínimo. O sea, ahí están como las partes curiosas de la historia, ¿no? Que dices, ¿por qué yo, una persona de aquella época donde los medios no eran tan invasivos como lo son ahora, como nadie, yo creo que realmente nadie buscaba como de, ay, hacerme famoso porque sí, hacían todo esto, y esto tampoco ella buscó que se hiciera mediático, que lo conocieran, por lo menos no aparentemente, y no cobraba una gran cantidad de dinero, es decir, ella no se hizo rica haciendo estas cosas, ¿no? Ni buscaba conocer políticos ni artistas, y lo hacía, ¿no? Y aparentemente, por lo que se dice, funcionaba, y la gente se curaba aun cuando, cuando otras curas no funcionaban, ¿no? Y lo único, digamos, la única condición que le daba esta chamana era: me vas a traer una sábana limpia, 1 litro de alcohol, paquete de algodón y vendas. Eso era lo único. Y con eso realizaba operaciones para curar a la gente, ¿no? Hay fotografías, algunas, en mi opinión, sí se ven medias chafonas, medias montadas, en el sentido de que pues sí podía ser nada más como que tomó sangre de algo, lo escondió con algún método, no sé, en algún plástico o algo, lo tronaba, sacaba como hacía esta simulación y demás, y pues sí podría ser una parte del efecto placebo a lo mejor, ¿no? Pero, ¿para qué? O sea, mi pregunta aquí es el para qué. ¿Qué ganaba con eso, no? Porque no cobraba una gran cantidad de dinero. Y famosa, como tú dices, pues no era como que el caso, ¿no? Sí, no, ahorita ya te podrías hacer viral, ¿no? Sí, ahorita si Pachita siguiera viva, por ahí hay algún tema de sus herederos, de sus familiares, que pretenden decir que heredaron el don, pero pues nada les ha funcionado como ella, ¿no? Y ella, insisto, en apariencia por lo menos, pues no se veía que lo estuviera haciendo con una intención económica ni mala, ni popularista. Es que aquí vamos a entrar también en una parte de, por ejemplo, los verdaderos chamanes, los que trabajaban de una forma correcta y obviamente lo hacían de una forma bien. En muchas tradiciones, en muchas culturas no cobran. O sea, no lo hacen, no lo hacen con una retribución económica, ni mucho menos material de, tráeme para mí. No. He conocido incluso a 2 personas que no lo hacen. Y si siempre le preguntamos, es que este es mi don, este es mi servicio, esa es mi forma de ayudar a los demás. Y no se cobra por ayudar. Entonces, a lo mejor también tenía esa idea, quiero pensarlo, ¿no? Complicado. Pues no lo sé, pero bueno, el nombre de Pachita era Bárbara Guerrero. Fue la hermana del presidente López Portillo, que se interesó en esto. Supuestamente, insisto. ¿Era la hermana de López Portillo? Supuestamente la invitan a Los Pinos, ¿no? Supuestamente toda esta cuestión de políticos de esa época acudían con ella, y supuestamente también, pues, era una curandera, pues, excepcional, ¿no? Insisto, ella decía, poseída por el hermanito, así lo conocía, que era el espíritu de Cuauhtémoc. Y es una de las, pues, leyendas que nos hace caer otra vez como en esta reflexión de qué tanto, porque al final de cuentas el hecho de que esta leyenda al día de hoy siga siendo recurrente en el verbario popular del país, pues quiere decir que hay impacto, ¿no? Y que hay cosas que uno no se puede explicar, porque hay mucha anécdota, que ahí es donde caemos pues un poquito en la parte pues de poder pensar que pudiera haber sido charlatanería. Hay mucha anécdota, nada científico, nada comprobado, pero mucha anécdota de gente que dice: yo conozco a alguien que se lo ayudó, mi papá, mi abuelo, mi hermana, mi tía fueron y los ayudó, ¿no? Y el método era ese: los abría, comillas, con un cuchillo de cocina, sacaban la enfermedad con sus manos, sin guantes, sin un tema... Nada estéril. Ajá, exacto.
y metía un nuevo órgano que aparentemente Lo materializaba. que no sabías es que lo imprimía en la impresora 3D que tenía atrás. En ese año. Ya empezó. Entonces, pues esa es la cuestión que, pues vaya, que hace como esta parte de conexión, ¿no? Con este tema de lo místico, con la medicina actual, como Pachita, pero a los que mucha gente recurre, ¿no? Y a veces por dolencias físicas, es también una cuestión espiritual, como mencionábamos. Ahorita hay muchos pasadores, sin duda, que hablan de esta parte de, pues de las limpias, ¿no? Que dice mi mamá, son limpias de bolsillo, porque de otra cosa lo dudo mucho, ¿no? Pero va de acuerdo a tu mente, como lo habíamos dicho, ¿no? ¿Y qué opinan? O sea, esa es la pregunta para mí. ¿Qué opinan finalmente de esto de Pachita? ¿Creen que sí haya habido algo por ahí místico, antinatural, llamémosle? ¿O era lo que decíamos hace rato, este efecto placebo y la sugestión y la capacidad de la mente de pronto de generar este efecto placebo de ya me siento mejor? ¿O realmente sí había algo detrás, ¿no? Porque pues también las cuestiones chamánicas se siguen extendiendo, ¿no? Y siguen sobreviviendo, y yo creo que si siguen vigentes en muchos lugares, algo de real podrá tener, ¿no? Pudiera ser la parte de la herbolaria, Claro. pero pues reforzado por esta otra situación, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Pues es que es un tema complicado, porque yo como estoy de este lado justamente ya de la ciencia de la salud, hay muchas cosas que no logramos entender, ¿no? Buscamos en libros, ciencias, se supone que nosotros estamos educados para responder con una base científica, pero en la realidad de los hospitales la realidad es otra, ¿no? Desde un pensamiento del no me sirve tu medicina y el mío sí, y no les sirve, ¿no? Y es algo que yo les comentaba mucho a mis alumnos con la parte de una programación neurolingüística. Esta idea de una enfermedad, porque siempre les he dicho a mis alumnos, no los mata una enfermedad, los mata la idea de tu enfermedad. Cuando yo les decía, muchos pacientes que viven con cáncer 1 o 2 años, están como si nada, incluso hasta más fuertes que nosotros 3 juntos, ¿no? Pero nada más de les tienes cáncer y ¡fum! Se enteran y se va abajo, todo, ¿no? Sí. En menos de un mes ya adelgazó como 30 kilos, ya no come, o sea, literalmente ya está al borde de la muerte. Porque desde la noticia, tu programación, tu cerebro te dice, y te Por vas a... ahí hay mucha cuestión de los que llaman matasanos, ¿no? Porque Sí, claro. justamente te dicen, yo no quiero ir porque te empiezan a dar medicamentos para enfermarte, ¿no? Como que mucha gente lo toma así. En cáncer, en VIH, por ejemplo, Sí. igual era así como de, pues como yo no sabía nada, yo estaba bien y empecé a tomar el medicamento o a seguir el tratamiento y me empecé a enfermar, ¿no? Y me empecé a sentir mal. Puede ser por ahí. Usted, profe, que usted es chamán. Y Sí, yo sí. nos va a dar la otra visión de... Fíjate que yo sí todavía soy como de las pequeñas creencias de que te hicieron mal de ojo y límpiate con un huevo, ¿no? Sí, yo sí creo un poquito, o no un poquito, mucho en la cuestión energética. Claro, ¿no? El de que ya te agarró el aire, ¿no? Cositas así. Yo sí, Claro, sí. feo. Sí, como acá el compañero me ve bien feo. Pero Nos aquí salimos del sigue. tema. Pero aquí No, sigue. pero sí creo como en esa percepción energética, desde el cómo te levantas, ¿no? ¿Cómo va a ser mi día de hoy? ¿No? Mi pensamiento. Tengo gripe, pero no me puedo enfermar porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y efectivamente no te enfermas. El poder de la mente es muy grande, muy, muy grande. Y no me va a dejar mentir el profe, cuando estás contento liberas una cierta cantidad de hormonas que no logro entender en esa parte, pero que forma parte de tu atracción física, ¿no? Entonces yo creo que esa parte forma parte de la mente, ¿no? Y que incluso es perceptible para los demás, ¿no? Porque Justo. dicen, ¿qué tienes? Nada, solo estoy feliz, ¿no? Es que hasta te ves diferente, irradias luz, Claro. tú cambia tu mirada, tu piel se ve más sana. Te ves hasta más joven, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Desde dónde lo estamos programando? Exacto. Pero también el lado místico del decir, o sea, tu mente no te lo provoca, ¿te lo provoca qué? Sí. Lo que comentábamos hace rato de te enfermas, pero la medicina científica no te cura, pero una medicina tradicional chamánica sí lo hace. Y retomo un poquito lo que les decía de esta teoría sintérgica del doctor Greenberg, porque justamente va por esta idea también de decir, bueno, si yo con mi mente puedo materializar estas ondas, ¿no? Estas vibraciones sonoras, como el nombre de nuestro bonito programa, estas ondas o estas ondas de luz y las puedo transformar en luz, ¿qué me impide, como hacía Pachito,
materializar un órgano, tomar esa energía que per se existe en el universo y convertirla en lo que yo quiera, porque insisto, esta teoría lo que establece es la luz no existe como tal, como la vemos, existe como energía y es tu mente la que a través de un proceso mental la transforma en lo que tú ves. Por eso tantos récords Guinness. Pero, y es que nos enfocamos al punto de una medicina mexicana, pero es curioso porque así como pasa en México, pasa en el Oriente. O sea, misma medicina tradicional oriental. En África. Justo, ¿no? En África. Y yo creo que sí, chamanísticamente acá tenemos algo, allá la brujería y la de... Pero si se dan cuenta, pues son épocas donde ni siquiera nos conocemos como continentes y se manejaba lo mismo. Obviamente cambiaban los nombres, pero al final de cuentas es lo mismo, una energía, un dios, una deidad, una naturaleza, un castigo divino. Sí, claro. ¿Por qué? O sea, ¿desde dónde nace eso? Hasta conjugarlo a nuestro propio mundo. Pues puede ser una cuestión, pues cómo decirlo, de justo la necesidad de entendimiento te va llevando a lo inmediato, ¿no? A la lógica inmediata. Entonces no lo sé, para mí Pachita es un tema bien interesante porque, insisto, yo sí no creo del todo, o sea, yo honestamente no digo si era real, ¿no? Pero se me hace muy interesante, pues, el que no se encuentra explicación a muchas cosas, ¿no? Y hablando de no encontrar explicación, yo estoy seguro, profe, estoy segurísimo de que usted tiene más de una anécdota que usted dice, yo no le encuentro explicación a esto. Sí, de hecho, no, oye, es que, como se lo dije hace rato, ¿no? Al final del día nos educan para una base científica de buscarle una razón a todo. Pero en nuestro mundo hay razones que ni siquiera la razón entiende, ¿no? Como lo decía el filósofo. Por ejemplo, hace mucho tiempo teníamos, con una compañera muy cercana, tiene gemelos adolescentes en este momento. En aquel año, no me acuerdo muy bien, estaba surgiendo lo de la pandemia del temor de una hepatitis en adolescentes, que fue un poquito medio sonado aquí en México, pero lamentablemente pues a ella le tocó. A su hijo, justamente un varón de aproximadamente como de 12 años, pues lo meten con esta ideología de que estaba contagiado. Ya en el momento cuando empezamos a hacer estudios de sangre, empezamos a analizar todo lo metodológicamente que utilizamos dentro de un hospital, pues nos damos dando cuenta que no era eso. Le buscamos por un lado, le hacemos tomografías, estudios, lo bombardeamos por todos lados y no sabíamos, ¿no? O sea, literalmente no sabíamos. ¿Y qué pasaba con el niño? Pues al final iba muriendo. Día con día iban disminuyendo sus signos, iba sintiéndose más mal, hasta que llegó un punto donde literalmente pues el niño ya no salía, ya no se levantaba, ya no hablaba. Pues obviamente la mamá estaba en el auge de toda la preocupación como buena madre de decir, mi hijo se está muriendo y la medicina no me ayuda, ella también es enfermera. En este punto de decir, ¿qué hago? Es que ya no tenemos más que hacer. Hasta que llega un médico, que en este momento teníamos la parte de la medicina cubana, lleva justamente un cubano, y dice, yo tengo un remedio, pero obviamente no es de medicina. Ella en su desesperación le dijo, sí, lo que tengan que hacer, pero con tal de que mi hijo se salve, yo lo quiero. Como digamos a regañadientes, por así decirlo, lo aceptó, y el médico pues practicaba la magia del vudú. El médico le pide, ¿sabes qué? Vas a salir del hospital, a la primera rama que tu instinto de madre sienta, la tomas. Vas a traer de la casa un juguete que tu niño siempre haya tenido desde pequeño. Vas a tener una cobija donde tú lo hayas abrigado y lo hayas acogido, ¿no? Pues para suerte, como buena mamá mexicana, pues tiene guardado que el juguete, que la ropita del bebé, ¿no? Entonces ya lo llevó a la parte del hospital. Hicieron digamos así, un rito dentro del área hospitalaria y dentro del muñeco pues iba entre las piernas del pequeño, la cobija obviamente cubriendo la parte del abdomen y pues obviamente la hierba fue con algo como que lo limpió, por así decirlo, ¿no? En ese momento pues la realidad es que nosotros no entendíamos, ¿no? Simplemente estábamos como espectadores de decir, pues a ver, ¿no? O sea, lo que sea, pues que le ayude, ¿no? Al final del día. El doctor o el médico le dice a mi compañera, coloca tus manos encima de su abdomen y vas a comenzar a recordar
cuando lo viste por primera vez, la primera vez que escuchaste su llanto, cuando te habló, la primera vez que caminó, o sea, todos estos momentos que como buenos papás recordamos toda la vida de nuestros hijos, ¿no? Estos momentos que te impactan y te dan toda la energía. Después de eso le dijo el médico como tal a mi compañera, en 5 días tu hijo está de pie y en 5 días te vas. Obviamente ella nos lo decía con este tono cubano. Y ella, como buena mexicana, pues todo lo que hacemos, ¿no? Saca y graba, toma fotos. Es algo que ella le dijo, no tomes fotos, no tomes video, porque esto que está aquí, te lo puedes llevar. Y ella así como, pues como con una foto, ¿no? Como con un video. Pues aunque no parezca, el niño ya literal al borde de la muerte, se empezó a levantar. En 5 días el niño ya estaba como si nada, ya estaba de pie, ya comía, se paró. Y así literalmente salió caminando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Después de todo esto, pues empezamos a platicar de qué onda, ¿no? Pues qué pasó, si le dimos esto, le dimos aquello, qué hizo, ¿no? O sea, qué pasaba, ¿no? Y para esto, pues obviamente todo lo que le pidió de la muñeca, la hierba y todo eso, pues le dije, ¿sabes qué? Lo vas a tener que tirar. Lo tiras lo más lejos que te Como puedas. absorbió, ¿no? Todo el mar, ¿no? Y literalmente fue así como... Pero dentro de estos 5 días, pues la muñeca y la cobija estaban dentro pues estaban alrededor del niño, ¿no? Y ya cuando se para, pues nosotros nos quedamos como a ver, ciencia, explícame esto, ¿no? Explícame dónde, por qué, cuándo, en qué momento tomó tanta energía para pararse y irse de pie. Y hasta la fecha, pues ahorita el niño ya pasó a preparatoria, entonces ya sigue una vida normal. Esa es como una de las más... que me impactaron. Órale. ¿Qué piensan? Pues está pues, muy interesante, pero también es las cosas que uno dice, o sea, si no existe, si no es real, ¿qué onda? Claro. O sea, ¿de dónde me dices que no pasó lo que yo viví, ¿no? Lo que Exacto. yo vi que pasó? Fíjate que a mí me pasó con una prima también, ella pasaba este tema de, pues va con el médico y quién sabe qué tiene, ningún médico la diagnostica correctamente, le da el tratamiento y no mejora, se ponía peor de hecho. Ella aparentemente era lupus, que tenía, se le empezaban a inflamar las articulaciones, las piernas, le dolía caminar, todo esto, y la llevan con una curandera. Y ahí empiezan que si comer la carne del zorrillo, que si no sé qué, un montón de situaciones. Pues, o sea, te juro que estuvo 2 años en médicos que no funcionaba para nada lo que están haciendo, y a partir de que va con una curandera ya hace un tratamiento médico, o sea, ya no seguía un régimen médico, un tratamiento, va con una curandera y a partir de ahí también empieza a mejorar. Hoy día de hoy, prima, bien, o sea, sin mayor complicación, ya no, o sea, no lleva un tratamiento, nada, o sea, ella está bien, tú la ves sana, sin problemas. Claro. ¿No? Y fue, en apariencia por lo menos, a partir de que visita a esta persona. Y ahí es donde decimos, o bueno, los pacientes dicen como los milagros de la medicina, ¿no? ¿Qué los provoca? Pues la realidad es que no sabemos, ¿no? Y no es algo que nos digan, ay, no, ¿cómo crees? Te lo platicaron. Cuando lo vives, te quedas como, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿qué lo hizo? ¿De verdad hay un Dios? Y la muñeca se lo llevó, la rama, el pensamiento, ¿no? O sea, es que justamente, ¿no? Esa es la parte de la magia, de cómo utilizar un artefacto para llevárselo, enterrarlo y que la misma naturaleza hacía, ¿no? Porque incluso cuando platicamos con el médico, pues fue esta parte del, pero ¿qué es lo que pasa, no? Pues todo el muñeco se lo lleva. ¿Cómo es posible eso, no? O sea, en mi mundo de la ciencia no me enseñan que un muñeco te pueda arrebatar un cáncer. Pero en el mundo de esta magia, si es que lo podemos decir así, sí se lo hace, ¿no? Y es como una de las partes bien bonitas de estudiar en las áreas de la salud y en específico la enfermería, ¿no? Al final los enfermeros y las enfermeras son los que están más cercanos a los pacientes. Yo sé, y digo, no quitamos peso de la labor del médico, pero muchas veces la enfermera y el enfermero es el que dice se va a levantar o no se va a levantar porque ya lo conozco, ¿no? Ya sé de este paciente, platico con él, lo trato, lo entiendo hasta cierto punto, estoy como más cercano a él. Y también te da esa oportunidad de pronto pues entender que muchas veces, o no muchas veces, pero en ocasiones, las creencias
la fe, vamos a decirlo, no en una religión específica, pero la fe de estas personas puede llegar a significar. Y no solo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que dicen es que solo está esperando para despedirse de alguien. ¿Cómo sabemos que en este momento de grado de una inconsciencia querremos escuchar o sentir la presencia de esa persona, ¿no? Y nos ha pasado, y en todos los hospitales y a todos los enfermeros, yo creo que me puedo atrever a decirles, les ha pasado esta parte de un paciente se está prácticamente en su fase terminal y lo único que espera es a la mamá, a un hijo, o un hermano o a alguien en específico. En el momento que llega esa persona, se va de la forma más tranquila. ¿Por qué? No lo sabemos. Y eso en la ciencia, o sea, en el grado de coma no me lo explica, ¿no? En el grado de casi de estar moribundo, no lo explica, no lo dice, ¿no? O la parte simplemente del hecho estás tan bien y de pronto te vas tan rápido, ¿no? Y entonces la enfermería siempre va a tener su carga mística. Sí, claro. Siempre. Sí, algunos dicen, es que solo somos hombres de esencia, pues la realidad es que no puedo atreverme a ser un 100% hombres de esencia, porque el misticismo, nuestra tradición mexicana, educación, nuestra cultura, también nos enseña que también un grado de magia, de misticismo, de espiritualidad, nos ataca y nos envuelve. Entonces, en enfermería no damos solo un cuidado nada más a un cuerpo, también damos un cuidado a un alma, a un espíritu, a un acompañamiento. Súper bien, súper interesante. Es que podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, claro. No, y esa es una historia de 20 que yo creo que puedo hacer. Pues muy bien, pues bueno, con eso damos por concluido nuestro episodio. Esperamos justamente que parte de la reflexión de aquí pues también ayude, ¿no? a esta discusión que de pronto se da, en la cual pues internalizamos que esto está peleado, que la ciencia y este pensamiento mágico no coexisten, ¿no? Cuando pues de alguna manera pudiera ser que incluso son de uno del otro, ¿no? Tal vez, a lo mejor manejar como esta parte del pensamiento humano siempre busca una lógica todo, ¿no? Es que se cayó la lata porque la lata le sopló el aire pero no entendemos esta parte del misticismo, a lo mejor por el miedo a lo desconocido. Pues Podría ser. puede ser. Pues bueno, me despido, vamos viendo. Muchas gracias por la invitación, me gustó estar aquí. Espero que podamos contar, a lo mejor en noviembre, unas historias de terror. Este viene octubre y noviembre y Claro, de cómo me aventaron una charola quirúrgica en medio de quirófanos. hay varias historias que por ahí vamos a andar contando para ese momento. Pero bueno, profe Marcelo, muchas gracias. Gracias, profe Oscar, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escuchan, y nos vemos en el siguiente episodio de Vibración Sonora.